acompaña desde su amplia experiencia en la iniciación a la lectura en primera infancia. Quiero dejar con ustedes a Miss Shirley Esper, quien tendrá el honor de presentar a nuestra invitada especial del día y dar introducción con nuestra dinámica. Sean todos bienvenidos. Una vez más les recordamos que esta transmisión está siendo grabada para compartir con ustedes el link posteriormente y retomar datos importantes que hayamos compartido. A su vez, durante el desarrollo del taller estaremos recibiendo sus inquietudes por medio del chat para dar respuesta al finalizar la jornada. Bienvenidos y esperamos que disfruten este espacio y saquemos el mejor provecho para nuestros niños. Adelante, Shir. Muy buenas noches a todos. Papas y papitos del Nido Altamira, de primaria, les damos la bienvenida. El día de hoy elegimos un tema específico relacionado con la lectura de cuentos. La primera infancia como herramienta diaria para poder seguir enriqueciendo el aprendizaje de nuestros niños a través de nuevas historias y nuevos contenidos. Por eso el día de hoy invitamos a Jamie Medrano, quien se encuentra con nosotros. Jamie es pedagoga creativa, tiene formación en el área musical y actoral, con muchos años de experiencia, y adicional a eso, paralelo a toda esa formación, también ha realizado sus estudios en educación y en orientación familiar, lo cual le ha permitido conocer muy de cerca la primera infancia y diseñar su propio programa de estimulación a través de los sentidos y a través de la música. Entonces, el día de hoy, ella nos va a enriquecer con su formación y su experiencia en cómo toda esa mirada que tiene ella a través de la música y de la estimulación, podemos llevarla a cabo con la lectura de cuentos y, además de eso, qué estrategias podemos como padres y acompañando a nuestros hijos en su aprendizaje, utilizar los cuentos para abrir su imaginación y su creatividad. También nos acompaña, bueno, María Teresa, que también va a estar enriqueciéndonos un poco con estos nuevos canales y con pues, su mirada de la lectura de cuentos, como también se fomenta en la siguiente sección, en la sección de preprimaria. Gracias, Shirley, por esa introducción. Jay, agradecerte que estés acá en este espacio. Es fundamental que nos des de toda tu experiencia y de tu conocimiento para ahora que estamos en la casa, poder tener una lectura de cuentos más amena y, digamos, más dinámica y divertida para que nuestros niños la disfruten tal cual como de pronto lo hacen en el colegio. Para iniciar, les quiero proponer las intenciones de la tarde, como aparece en pantalla. Vamos a estar hablando de la importancia de incentivar la lectura desde la temprana edad. Vamos a hablar sobre cuentos recomendados para los niños de acuerdo a su edad. Vamos también a tocar estrategias que el padre o la madre pueda llegar a tener en cuenta al momento de leerle un cuento a su hijo. Se harán recomendaciones para mantener a los niños motivados, interesados y conectados con la lectura. También generar ambientes y momentos propicios para la lectura de cuentos. Y finalmente, el tipo de preguntas que pueden hacerle a los niños durante la lectura de un cuento con el fin, digamos, de potencializar su comprensión lectora. Entonces, esperamos que lo disfruten. Voy a cederle la palabra a Jay. Y Jay, gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, somos todas oídos que queremos aprender. Antes, Jay, quiero agradecer que están nuestras maestras de español, Miss Rochi y Miss Keila, muy dispuestas de la preprimaria y ellas también muy interesadas en aprender qué nos tienes para ofrecer. Entonces, Jay, bienvenida en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por haberme tenido en cuenta. Cuando Pau me invitó, obviamente no dudé en aceptar porque realmente creo que es importante en estos tiempos
tener nuestra maleta de herramientas, bien sea como educadores, y cuando hablo de educadores no me refiero obviamente solamente a los maestros, sino también a los padres de familia, que son las personas que en este momento están a cargo de sus hijos todo el tiempo, que nunca habían tenido como esa oportunidad tan valiosa, creo yo, de estar a cargo de ellos las 24 horas. Y sí me parece un tiempo, digamos, valioso para empezar a tener esa mochila de herramientas y sacarlas cada vez que sea necesario. Dentro de eso, pues, son las herramientas que vamos a compartir para enriquecer esos momentos de iniciación de lectura. Bueno, ¿por qué considero que es importante iniciar, digamos, el proceso lector con los chicos desde edades tempranas? Digamos que ese acercamiento con la lectura permite que el niño obviamente desarrolle muchas habilidades. Eso es lo que estamos en parte por buscando durante la primera infancia. De hecho, una vez que el niño nace, buscamos empezar a estimular y a potenciar todas sus habilidades. Desde mi mirada pedagógica, la habilidad más importante que nos permite, digamos, ganar esos espacios de lectura, esa habilidad, pues, son las habilidades socioafectivas. O sea, es el vínculo afectivo que se va a construir entre el niño y el adulto que lee el cuento. Quiero vincular este desarrollo de habilidades con las etapas lectoras del niño. O sea, hay 3 etapas en este proceso de acercamiento a la lectura. La primera es no leo, que es cuando el niño nace, el bebé, lo tenemos acá, sencillamente por no leer. Hay otra, la siguiente etapa, que es alguien me lee, o sea, independientemente de que ya, de que no tengamos los códigos para, digamos, para ejercer la lectura, ¿sí? A edades tempranas, que estoy hablando pues, de 2 años o de 18 meses, pero ya empieza, ya está dentro de ese proceso de lectura, entonces entramos a esa segunda etapa, que es alguien me lee, y después vamos a una tercera etapa, que es yo leo solito o a escondidas, que es cuando ya el niño tiene la iniciativa, después de haber creado ese vínculo, ¿cierto? Por muchos momentos de lectura acompañado del adulto, él mismo tiene la iniciativa de ir buscar su libro, su cuento, y bien sea que se lo lleve al adulto para que lo lea, o se sienta él por iniciativa propia a empezar a leer. Entonces, la primera es, digamos que la habilidad que desde mi mirada es la más importante, es ese vínculo afectivo que empieza a construirse. Y creo que es fundamental en estos tiempos de cuarentena, porque sería maravilloso, no sé, que en 5 años, cuando miráramos hacia atrás, viéramos este tiempo y los niños pudieran recordar y decir, me acuerdo cuando leíamos cuentos en mi casa. Ahí se construyó un vínculo gracias a ese hábito que la idea es que lo puedan desarrollar. Y probablemente... Perdón que te interrumpa, entonces para recopilar un poco algo importante que nos estás compartiendo en este momento es que sabemos que lo más real y más próximo en nuestros niños va a ser que ellos en algún momento de su escolaridad se inicien en el proceso de lectura, ¿verdad? Entonces, qué importante esto que nos compartes de que el niño de repente a los 4 o 5 años no se vea expuesto a una nueva dinámica de la cual es ajeno completamente y que de repente se vea como de choque abruptamente frente a un desafío del cual desconoce completamente, sino que podemos como adultos llevar un proceso paulatino donde desde sus primeros días de nacimiento, conectándonos a través del vínculo y el afecto, a través de la lectura, podamos ir llevando al niño a este maravilloso mundo de la lectura, iniciándolo, porque realmente la lectura no inicia solamente en el momento que el niño logra decodificar ciertos sonidos de letras para transmitir un mensaje, sino cuando él empieza a interpretar a través de imágenes lo que observa en su medio, eso también se reconoce como un proceso de lectura. Entonces, qué punto tan importante el que nos has compartido en este momento sobre darle inicio a este proceso de lectura desde las primeras etapas, desde sus primeros días pues, de desarrollo. Exactamente, sí, una vez ya tú tienes al bebé cargado, ya puedes empezar un acercamiento a la literatura. Cuando hablamos de literatura no solamente podemos referirnos a un cuento como tal, o sea, el libro que el niño toma y lee, sino que la literatura en realidad abarca, digamos, todo lo que es otra profesora. La palabra hablada, la palabra cantada. O sea, el primer acercamiento que el niño tiene con la literatura puede ser a partir del arrullo que mamá le canta, por ejemplo. De hecho, en las primeras edades, estoy hablando de chicos de 0 a 2 años, ¿sí?
buscamos en parte también enriquecer el lenguaje de los niños y no tiene que ser con el libro físico, sino por medio del canto. Las canciones lo que hacen en eso es contar historias, o sea, las palabras tienen una sonoridad exquisita, tienen ritmo por sí solos. Entonces se trata de cantarle la historia al niño. De hecho, muchas veces para poder ganar la atención del chiquito, tú puedes solamente con el hecho de cantar y decir su nombre cantado, ya hay, digamos que una reacción diferente. Entonces, aprovechando esa sensibilidad que los niños la literatura puede empezar a partir tanto de canciones también. Entonces, ahí tenemos, digamos, como otro beneficio que es como tal, por un lado, pues estimular su lenguaje. En caso de que ya el lenguaje hablado esté, obviamente, pues se trata de enriquecer y ampliar ese vocabulario que ya los niños empiezan a desarrollar. Súper. Muy bien, Jay, muchas gracias. También es importante, así como tú nos comentabas, utilizar los sonidos, porque el niño a través de los sonidos también mueve su cuerpo y lo utiliza como un canal de movimiento, y eso es lo el niño en las edades tempranas más busca. El niño en las edades tempranas tiene sus canales sensorimotores abiertos. Entonces, si utilizamos la lectura como un canal para abrir esos sentidos sensoriomotores, él se va a conectar con mucho más gusto a ese espacio de estimulación a través de la lectura. Y en las edades más tempranas nos valemos de láminas e imágenes de los cuentos. Así sea que de repente el niño todavía no lea literal las oraciones, se utiliza la imagen de una portada o de alguno de los contenidos de la lectura para narrarle a partir de esa imagen una historia. Sí, así es, Shir. Y en efecto, cuando ya obviamente te empiezas a valer de imágenes, pues hay obviamente una estimulación visual y por consiguiente pues vamos a tener una estimulación cognitiva también y buscamos que haya un desarrollo integral como tal con el chico. Eso es. Súper, Jay, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, Jay, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tipos de cuentos le recomiendas a los padres? Bueno, pensando en las edades del nido, de preprimaria, ¿qué tipo de historias, de narraciones, qué contenidos ellos pueden utilizar para captar ese canal de aprendizaje de sus hijos? Bueno, lo que les voy a compartir ahora en realidad no es una camisa de fuerza, pero digamos que sería como de repente lo más adecuado, ¿sí? De repente para chicos de 0 a 2 años funciona muy bien, como les decía, las canciones y funcionan los arrullos, las rimas, o sea, todo aquello con lo que se puede jugar con la sonoridad de la palabra. Ya a partir de los 2 años, que ya empieza de pronto como el proceso de leer imágenes y este tipo de cosas, podemos manejar los libro-álbum. Los libro-álbum son aquellos que tienen unas imágenes, bueno, de hecho son imágenes, o sea, es un álbum como tal. Tengo uno por acá. Aquí tengo uno. O sea, las ilustraciones, digamos, que abarcan prácticamente toda la hoja. Y en realidad, digamos que lo que como tal tiene escrito, las frases que están escritas, la historia como tal escrita, es muy corta o de hecho podría no tener ninguna frase escrita. Solamente con el hecho de ver la imagen, ya hay una historia que se está contando, como tú decías en un principio, que solo mostrando una imagen ya yo puedo tener una historia. Entonces, digamos que esto sería desde mi mirada como los libros más apropiados para iniciar el proceso del acercamiento a la literatura con ellos. O sea, siempre buscar que sean imágenes muy grandes y con muy poca letra, ¿sí? Que por sí solo pues, se cuente la historia, la imagen. Súper. Muchas gracias, Jay. Bueno, en la medida que ellos van también grandecitos, ya podemos iniciarlos de pronto a decodificar todos esos sonidos y que ya ellos participen de pronto de una manera un poco más autónoma en esta lectura del cuento. Sí, digamos que, perdón, María Teresa, que quieres hablar.
¿Qué ibas a decir? No, tranquila, Jade, da respuesta a esa inquietud de Shirley y después podemos seguir con otra, no te preocupes. Ah, bueno, vale, gracias. No, lo que dices tú, exacto, o sea, en realidad digamos que el libro es simplemente el material del que yo me valgo, pero con este cuento yo puedo trabajar con niños que todavía no estén como tal decodificando, ¿sí? Y puedo trabajar con los que ya obviamente requieren empezar ese proceso lector como tal, sí, obviamente pues también puedo usarlo. Todo depende de la creatividad que tenga el adulto y de la intención con que se esté desarrollando el momento. ¿Sí? O sea, necesitamos de pronto como tener claridad en qué es lo que quiero. O sea, si estoy obviamente con un chiquito que ya está empezando a leer como tal, pues obviamente no voy a desperdiciar ese momento en el que sé que él está desarrollando esa habilidad y pues me enfoco más que todo en que él pueda leer. Pero si tengo un niño de menos de 2 años y quiero que él recibo un estímulo visual, pues de repente mi enfoque no va a estar en que lea obviamente lo que está escrito, sino que voy a estimular visualmente aprovechando la imagen grande que tengo. Entonces, en realidad, el cuento es simplemente el material, pero es más un tema de enfoque y de creatividad por parte. Algo importante en este punto también es tener en cuenta que el libro, además del contenido, es importante que nosotros tengamos en cuenta el material que vamos a facilitar al niño. Porque la idea es que cuando el niño ya está en su etapa exploratoria, alrededor del año, incluso de los 9 meses, que ya empieza a sentarse con mayor autonomía, Pau, no te escuchamos. Disculpe, se me fue el sonido, ok. Es importante que el niño tenga la posibilidad de manipular el libro también al cual lo estamos exponiendo, porque el niño necesita tocar las hojas, sentir la textura del libro. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces como padres adquirimos libros bonitos, pero costosos, entonces con el fin de que no se deterioren o el niño no los vaya a maltratar físicamente, evitamos prestárselos y al evitar prestárselos estamos cortando una posibilidad importante de conexión del niño con la lectura. Es como tratar de incentivar la lectura, pero no dejarle tocar o manipular o explorar con sus propios sentidos. Entonces es importante que en casa podamos tener claridad en esa variedad de bibliotecas para poder facilitar al niño un tipo de libros, de pronto de páginas de cartón gruesa, donde el niño pueda pasar fácilmente la hoja con imágenes grandes con las que se pueda conectar, evocar recuerdos, evocar contenidos, mencionar palabras, realizar sonidos, y otro tipo de cuentos que de repente tengan un poco más de historia, que sean un poco más profundos de pronto en su contenido, sean leídos a través del padre de familia. Entonces es importante desde el principio manejar estas dos posibilidades dentro de la iniciación a la lectura con el fin de permitir al niño conectarse a través del tacto y de sus 5 sentidos de manera directa con el libro que está leyendo. Así es, Pau. Lo ideal es de pronto como cuando se acerquen a la librería, poder buscar, hay unos que son de acuerdo a cada edad, digamos que está el material. En este caso, por ejemplo, son libros de pasta dura, como tú dices, de cartón, que sabemos que son más resistentes y en realidad no se trata de que el niño maltrate el libro, sino más bien, a mí me gusta la palabra intervenir. Interviene el libro, lo manipula, se apropia de él, lo disfruta y como decías tú, crea una conexión como tal. Gracias, Jay y Pau, por eso. Yo básicamente mi intervención iba muy relacionada a lo que hizo Pau ahora, de darle la oportunidad al niño de que manipule el libro en primera instancia. Y también, Jay, siento que no podemos cortarlo en el momento en que él está leyendo. Por ejemplo, los niños de prekinder que normalmente leen a través de imágenes, a través de la interpretación de imágenes. Entonces, seguramente está leyendo, por poner un ejemplo, Los Tres Cerditos, y él de pronto no se sabe la historia, sino que él hace su propia historia. De pronto a veces los adultos enseguida tendemos a decirle, no, la historia no es así, la historia es de esta manera,
e interrumpimos ciertos procesos de creatividad, de metacognición, de imaginación, que el niño está empezando a crear su propia historia. Seguramente ese es su primer acercamiento hacia la lectura, que tenemos que tener mucha delicadeza, porque seguramente cuando hacemos ese tipo de comentarios generamos una resistencia para que el niño nuevamente vuelva a tocar el libro, porque dirá, yo no sé leer y no lo quiero tener. Entonces, Jay, ¿qué nos recomiendas como para dejar al niño, una vez está expuesto al libro, y que él disfrute la temática de pronto hasta personal para él, y de pronto cómo hacer que el padre más bien acompañe y no interrumpa el proceso? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que si el niño todavía no está leyendo con los códigos como tal, solamente la imagen va a invitarlo a crear su propia historia. Creo que se trata de un tema de sabiduría, que el padre sepa cuándo debe hablar y cuándo debe callar también, porque si obviamente pues el niño está conectado, hay una emoción porque está manifestando que se siente a gusto en este momento, lo ideal es continuar la historia que él está proponiendo. Los niños siempre nos están proponiendo cosas, pero desafortunadamente a veces nosotros no leemos lo que el niño está haciendo o ese aporte que él está haciendo. Entonces es más un tema de ser conscientes de que nuestra posición como adultos siempre va a ser orientar o facilitar. O sea, que el mismo libro ya lo está invitando a que él tenga un proceso de acercamiento con la literatura. No necesita ser forzado para leer, mucho menos para crear, ¿sí? Entonces, en este caso, lo ideal es ser conscientes de eso, de que somos ante todo facilitadores, y que si él está haciendo un aporte o está proponiendo, lo ideal es apoyar ese aporte y continuar la historia que él está creando. Hay una dinámica que en algunos momentos yo realizo en las sesiones que hago de música, y salen historias muy chistosas que en realidad no tienen que ser coherentes, ya ese es otro tema que vamos a hablar, que se trata de meter en una bolsita, por ejemplo, diferentes juguetes, diferentes materiales, y tú sacas de pronto, metes la mano y sacas y te aparece, no sé, una cuchara, y de pronto otra vez vuelves y metes y sacas y te sale no sé, una gallina de plástico. Entonces, ¿cómo empiezas tú a crear una historia con cosas locas que van saliendo de esa bolsita? ¿Sí? Ya obviamente, como hablábamos hace un momento, se trata de qué intención tienes con esto. O sea, si son niños que el objetivo que tú como tal tienes es que él amplíe su creatividad, estimule su imaginación, pues digamos que en realidad lo que buscamos es eso, es poder permitirles a ellos expandir su mente y empezar a crear. Así es, Jay. Me parece fantástico hacer esa como aclaración, porque también sucede cuando se empieza ese acercamiento con la segunda lengua, que a veces decimos que los niños no saben hablar en inglés, o de pronto entramos también en ese afán de corregirlos, que interrumpimos ciertos procesos. Ahora, Jay, bueno, quiero que nos compartas un poco por qué es tan importante tener diferentes tipos de entonación en la lectura, o de pronto acompañarlos con atuendos del mismo adulto. Si nos anticipamos y sabemos que la historia que le vamos a leer esa noche va a ser, no sé, de duendes, tratar de buscar algo para que se personifique un poco más, y cómo esto interviene también en su proceso de aprendizaje, y sobre todo de evocación para un futuro, de que van a recordar ese momento como algo divertido. Y, no, entonces háblanos un poco, Jay, de entonación, de toda la parte, digamos, de atuendo, y cómo podemos personificar los personajes de una historia. Bueno, yo creo que en parte todo esto lo estamos haciendo porque queremos es invitar a los papás a que se gocen los momentos de acercamiento que están teniendo con los niños y con la literatura. Entonces, necesitamos realmente vivir esos momentos, o sea, que ese espacio que voy a tener al momento de intervenir el cuento, de contar la historia, realmente se convierta en una experiencia para el niño. Entonces, digamos que hay muchas herramientas que puedo usar al momento de leer como tal la historia o contar la historia. Una de esas es jugar con el tono de la voz. Cuando hablamos del tono de la voz necesitamos tener en cuenta varias cosas. Una, el ritmo de la lectura. Es decir, cuando hablamos de que la lectura tenga un ritmo, es que se mantenga
que haya una velocidad, que no vaya ni tan rápido ni tan lento, ¿cierto? Para que haya una dinámica mientras vamos leyendo o vamos contando la historia. También me puedo valer de esa velocidad para en algunos momentos de la historia, si se requiera, yo puedo acelerar ese ritmo para llamar la atención o mantener conectado, mantenernos conectados, para que se mantengan ambos conectados, o puedo empezar a hablar muy lento. Por ejemplo, si la historia habla de una tortuga, yo puedo agarrar esa herramienta del ritmo y hablar muy lento, porque es una tortuga. Entonces, obviamente estoy empezando a, digamos, como a reforzar ciertos conceptos que quiero que el niño se apropie a partir de la segunda del cuento. Bueno, el volumen de la voz también influye. Puedo en algunos momentos subir el volumen o empezar a hacer un poco más airado, con color. Si estoy hablando de un susurro, por ejemplo, apoyarme con mi voz para musicalizar mientras voy narrando la historia. Y por supuesto la interpretación como tal, que digamos que es ponerle emoción a esos personajes, no siempre animales, pero digamos a esos personajes de la historia, ponerles una emoción al momento en el que los voy leyendo. También puedo musicalizarlo con sonidos que pueden estar emitiendo los personajes del cuento, o también me puedo apoyar con instrumentos musicales. Digamos que esta es una manera también de mantener conectados a los chicos. Por ejemplo, si estoy hablando de un caballo, no lo sé, puedo hacer el sonido de ese caballo con mi voz, o puedo utilizar instrumentos musicales, que cada vez que el caballo tenga una aparición dentro de la historia, y eso de hecho también va a evocar al niño a recordar los personajes y a causar un efecto de recordación de todos los personajes de la historia. También está esa estrategia que ya María Teresa le había comentado, que era inventar, es decir, cambiar el curso de la historia. ¿Por qué? Porque los niños van a empezar obviamente a sentirse identificados con ciertas historias que se van a convertir posiblemente en su historia favorita, y siempre va a querer de repente leer el mismo cuento. Puede ocurrir, porque como ya he desarrollado ese hábito, entonces él tiene claro cuáles son sus gustos y dice, este es el cuento que quiero leer, y lo lee una y otra vez, y en ese momento puedo jugar a transformar el curso de la historia. Ahí estoy obviamente ayudándolo a que desarrolle su imaginación y su creatividad, y también que pueda ser capaz de construir y de transformar las situaciones. La otra, digamos, estrategia que yo sí quiero es dramatizarlo. Ya eso se requiere, digamos, más montaje. Un montaje un poco más elaborado. Y es jugar de esa forma. Me visto de los personajes y ya empezamos a contarlo, digamos, no tan ligados al libro como tal, sino ya más que un tema de expresión corporal, de expresión verbal, pero creo que son herramientas que pueden enriquecer el momento de leer y de acercarse a la lectura. Sí, y algo importante en esto que nos compartes, que bueno, creo que es un punto que viene a continuación, y es que los niños usualmente tienen algunos intereses particulares. Si nos tomamos un tiempo para conocer a nuestro hijo, vamos a ver de manera evidente que hay unos que deleitan el mundo de los dinosaurios, hay otros que les encanta el mundo submarino, hay otros que les gustan los animales de la granja. Entonces, cada un niño tiene su propio interés y es importante también conectar. Podemos escuchar. A través de contenido que cause fascinación o motivación en ellos, porque este va a ser el vehículo para el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, de pensar nuevas ideas, de incluso proponer nuevas posibilidades al cuento, como comentaba Misteria hace un rato. Entonces, en esa línea de Jay, de lo que conversábamos, quisiera saber qué otra estrategia podemos
de pronto tener en cuenta o qué recomendaciones nos puedes dar para mantener a los niños motivados y conectados a la lectura? Porque también es cierto, Jay, es muy común escuchar que hay padres que nos dicen, es que mi niño no dura tanto tiempo, es que no me escucha mucho tiempo, es que yo lo siento a leer y él sale corriendo. Entonces, ¿qué recomendaciones podría brindarnos de pronto para este tipo de casos o de procesos que también es muy común encontrar hoy en día, sobre todo en los niños más pequeños? Bueno, creo que necesitamos ser conscientes de que ellos están explorando y es el primer acercamiento que tienen. O sea, esto no debe causar frustración al padre de familia si no se sienta, no, porque es que les estamos permitiendo que tengan un acercamiento libre a la lectura y a iniciar su proceso de literatura, ¿cierto? Por un lado. Lo otro es que lo que tú dices es realmente importante, Pau. Todo aprendizaje o el verdadero aprendizaje se da mientras haya una motivación. Entonces, yo lo que les sugiero al padre de familia es que puedan tomar tiempo para observar a sus hijos, que puedan reconocer cuáles son esos intereses y esos gustos de los niños. Porque en realidad la literatura pasa a ser la cereza en el helado, por decirlo de alguna manera. Es decir, el niño ya sabe lo que le gusta y ya lo sabe. Y si tu papá te das cuenta, ese cuento que tú le vas a regalar o ese libro que tú le vas a obsequiar, lo único que va a hacer es poner la cereza. Es decir, mira, ahora sí empecemos a leer. Pero ya el niño antes manifestó, mostró realmente lo que le interesa. Entonces, ¿qué mejor? Digamos, oportunidad que acercarlos a la literatura a partir de esos intereses que ellos tienen. Lo otro sería elegir el entorno adecuado, porque muchas veces, digamos que no somos conscientes del lugar, si es el lugar apropiado o si es la hora adecuada para hacerlo. O sea, no todos los niños tienen la misma disposición en la misma hora del día. De repente hay chicos que son más activos en la mañana, o son más receptivos en la tarde. Entonces, también se trata de observar y de identificar cuál sería el momento oportuno para crear esta experiencia de la que estamos hablando, que podamos sentarnos, tener una disposición y una postura adecuada para leerlo. Es importante que el niño se sienta cómodo. Por ejemplo, hablan mucho, bueno, que de hecho es una de las preguntas que vamos a abordar más adelante, que es cuál sería el momento adecuado para hacerlo. Muchos papás eligen al momento de dormir, ¿sí? Después de que ya pasó toda la rutina de noche, bueno, me siento con mi hijo y leemos el cuento. Se convierte en ese momento especial, íntimo, entre mamá e hijo, papá e hijo, para leer la historia. Entonces, ser como, digamos, observadores y elegir el lugar y el momento adecuado para poder realizar ¿cómo es que es la lectura? Lo otro también es, de repente, como elegir historias que sean cercanas a los niños, que sean cosas que ellos con las que ellos puedan sentirse identificados, historias con las que ellos puedan, digamos, sí, sentirse identificados con los personajes de la historia. Te hablo, no sé, de comer, entonces estamos hablando de los alimentos, y bueno, hablamos de los vegetales y de las frutas y de los dulces. Entonces obviamente pues es algo con lo que el niño va a poder conectarse fácilmente, porque a veces encontramos historias que son totalmente ajenas al niño. Otro puede ser voy al parque, o sea, una historia que habla de un niño que va al parque. Bueno, listo, entonces digamos que eso sería más fácil para poder crear esa conexión con la historia. Súper, Jay, es decir, situaciones reales con las cuales el niño se pueda identificar. Y has dicho elementos muy valiosos en todo el proceso de lectura. Quiero destacar, Jay, todo el material manipulativo que mencionas durante la lectura de un cuento que mantiene al niño enganchado. Al niño le gusta tocar, sentir, palpar, generar sonido, generar movimiento. Entonces vemos que la lectura en esta etapa es una lectura dinámica, es una lectura que ofrece al niño una variedad de estímulos. Entonces es muy importante, bueno, que el pito tenga o cuente con de pronto estos materiales o estas estrategias a la mano como una herramienta para que ese periodo de atención y esa conexión del niño durante la lectura sea cada vez más amplia y esté cada vez más fortalecida. Entonces también quiero destacar
que muchas veces los contenidos de las historias pueden ser contenidos un poco abstractos, ¿cierto? Entonces, de repente el niño todavía en su desarrollo madurativo no ha fortalecido ese canal de pensamiento abstracto que le permita de pronto generar el interés por esa historia. Entonces, como nos dice Jay, utilizar contenidos de animales, rutinas, compartir con los amigos, visitar la playa, ir de paseo con los padres, bueno, no sé, de repente qué otros contenidos pudieran los padres indagar en los cuentos. Los cuentos son una herramienta poderosa para atraer al niño a nuevos escenarios porque hay un proceso automático donde el niño se proyecta con el personaje de la historia. Entonces también es una herramienta poderosa para llevar al niño a vivir diferentes situaciones e incluso fortalecer habilidades sociales. Todo este tema de repente de pedir por favor, de decir gracias, de esperar el turno, de compartir, de los dientes se utilizan para comer, cómo resolvemos problemas de la cotidianidad y diferentes situaciones donde niños de la misma edad de nuestros hijos están viviendo situaciones cotidianas en el control de esfínteres, en el dormir solitos en su cuarto, en el animarse a probar nuevos sabores a través del alimento. El cuento representa una herramienta muy poderosa para poder abrirnos a ese camino y esa posibilidad y que el niño pueda experimentar a través de las vivencias de ese personaje que tiene casi su misma edad y está viviendo casi su misma situación, nuevas posibilidades o oportunidades para enfrentarse a ese momento. Antes de pasar a nuestra última parte de la sesión, me gustaría darle la palabra en este momento a Miss Rochi, que es nuestra maestra especialista en toda la parte de iniciación a la lectura ya una vez los niños inician en su proceso de preprimaria, acompañada con Miss Keila. También en este momento, si quisiera hacer su intervención, nos gustaría darle la palabra para escucharlas desde su experiencia, cómo han vivido este proceso con los niños alrededor de los 5 o 6 años. Bienvenida Miss Rochi y Miss Keila, es un placer que nos acompañen en este momento y en este tema tan importante. Y bueno, escuchamos sus intervenciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como ya dijo Pao, yo soy Rosángela Tatis, la profesora de español del preescolar. Tengo una misión grandísima y es que esos niños tomen gran amor por la lectura, y yo creo que uno de los aspectos importantes definitivamente es modelar. Es importantísimo que como maestros y padres de familia modelemos a los niños, ¿verdad? Ese hábito. Y en muchas de las cosas que han ustedes mencionado, se me viene a la cabeza tantas cosas que hemos experimentado con los niños y que han sido tan enriquecedoras. Y cuando los padres de familia, por ejemplo, nos preguntan, porque muchos dicen, ¿cómo hago para que mi hijo quiera leer? Dime qué libro le compro, ¿verdad? Y siempre les hemos recomendado a ellos que es tan valioso tener en cuenta el interés de ellos, visitar una biblioteca juntos, por ejemplo, es una experiencia enriquecedora para los dos, que el niño tenga la posibilidad de escoger qué le gustaría leer, ¿verdad? Acompañado de ese padre de familia, y el padre de familia también escoger qué libro le gusta a él. Es un momento de compartir, son conexiones importantes que se deben hacer desde tempranas edades, ¿verdad? Y eso va a favorecer esos hábitos que queremos implementar en los niños de tan corta edad. Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención que hablaban, el espacio y el momento para leer. También nuestra experiencia nos ha enseñado, muchas veces nosotros vamos a una clase, por ejemplo, con la intención de leer un libro, pero de pronto no se nos da ese momento, porque los niños no tienen el interés. Vemos que no se enganchan, que no hay ¿cómo diría yo? Sí, una conexión con el momento de lectura, y nos toca interrumpir y hacer un cambio. Entonces yo creo que eso también va mucho con las emociones, con el momento, escoger el lugar adecuado, el momento adecuado. Por ejemplo, estamos celebrando el Día de los Niños y yo pretendo después del Día de los Niños, para centrar la atención de ellos, leerles un cuento, ¿verdad? Entonces son como situaciones tan diferentes, y por eso creo que es importantísimo escoger ese momento. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Jay, me has dado como muchas pautas importantes.
que me han encantado, ideas que voy a tener en cuenta para ponerlas en práctica en mi clase. Muchas gracias. Gracias, No, Rochi. Así Gracias, es, Rochi. Miss Keila, no sé si quieras compartirnos desde tu experiencia algún comentario pertinente para nuestro tema del día. Claro, me escuchan bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Al igual que Miss Rochi, comparto la experiencia de vivir con los niños en el preescolar el día a día, en ese proceso de iniciación a la lectura junto con la escritura, porque recordemos que para que el proceso de escritura se fortalezca, un buen proceso de lectura es el pilar fundamental para que todos de la mano al final los niños lleguen a tener un proceso amplio de comprensión. Ahora lo que decía Jay, empezando la importancia de esas 3 etapas, porque la lectura es un trabajo mancomunado con la casa. Y el niño llega al preescolar sin de pronto recibir un arrullo o una rima, desde que está pequeñito, se le va a hacer un poquito más difícil y se va a encontrar con un mundo donde le vamos a llevar un cuento de pronto así, de repente. Y si desde sus primeros años de vida él ha educado ese oído con esos arrullos, con esos cantos, con esa rima, se le va a facilitar mucho el proceso de comprensión. Hablando de la lectura de imágenes, junto con mi Rochi, en esas lecturas permanentes que le hacemos a los niños, ellos pueden predecir, hacer inferencias, llegar a la criticidad y a la innovación de nuevo contenido. Los niños tienen, la imaginación se les desborda con solo ver una imagen, con solo mostrarles la portada, le hacemos el ejercicio de mostrarles las diferentes caras del libro para que ellos hagan ese proceso de cognición, o sea, a través de lo visual es como llegamos a ellos en primera instancia, para después, por ejemplo, en primer grado tenemos un plan lector, ellos ya esperan con ansias a que llegue el viernes para ver qué libro le toca, para ver qué contenido se va a encontrar, le recomiendan el libro a sus amigos, o sea, es algo impresionante. Yo no me quiero leer El Dragón de Salomé porque es que no me gustó, y ya empiezan ya a manejar esa criticidad entre ellos. La importancia de eso que tú decías de llevar entonces de los 0 a los 2 años en casa, alguien que me lea, mi papá, mi mamá, mi nana, y yo leo solito a escondidas. Nos hemos encontrado niños en los paneles del colegio viendo a ver qué dice ahí Carnaval de Barranquilla. Es impresionante cómo ellos se conectan solitos y de manera las experiencias que vivimos en el día a día nos ayudan en el proceso, en el preescolar y desde casa. Eso es súper importante. Gracias, Keila. Y es que definitivamente es fundamental tener en cuenta que el niño en estas edades iniciales está desarrollando conexiones a nivel cerebral y el libro es el cohete que los lanza a ese mundo imaginario y que potencializa todo ese pensamiento creativo y crítico. Porque fíjense cómo los niños le manifiestan a Keila, me gusta este por esto, no me gusta esto por esto. Y es un medio que facilita al niño también fortalecer su carácter, su identidad, argumentar su pensamiento, su punto de vista, y es un niño que desde muy temprana edad está argumentando su interés y su punto de vista, y esto está muy conectada con todas las funciones ejecutivas que Mister nos relacionaba al principio. Cuando un niño tiene la habilidad para elegir, para acertar, para discriminar, para proponer, estas son funciones cognitivas de orden superior que solamente se pueden llegar a desarrollar en la medida que el niño tenga el recurso y la estrategia y la oportunidad que le permitan potencializar estas habilidades de pensamiento, que hoy la conclusión definitivamente es que la lectura es por excelencia el mejor recurso para el desarrollo del pensamiento crítico en el niño. Entonces, en este momento me gustaría, gracias Rochi y Keila, por acompañarnos en este espacio y por nutrirnos de esa experiencia tan profunda que tienen acompañando a nuestros niños en la preprimaria en toda la parte de la iniciación formal al proceso de lectura. Queremos en este momento mostrarles, compartirles en nuestra pantalla algunos recursos literarios que Miss Jay desde su especialidad y desde sus encuentros literarios con niños de tempranas edades hoy nos comparte para tener de pronto en cuenta estos recursos en nuestra casa y crear estos ambientes, empezar a crear estos ambientes literarios
con nuestros niños. Al mismo tiempo, quiero invitarlos a que nos compartan a través del chat alguna pregunta, alguna inquietud que tengan con el fin de darles respuestas a través de nuestros paneles de especialistas. Jay, preséntanos entonces, por favor, los recursos que nos sugieres. Y sabes, Jay, quería de pronto proponerte que ya en últimas, para cerrar el espacio, de alguno de esos cuentos que tienes y que nos estuviste mostrando durante el desarrollo, una breve lectura de 3 paginitas para que nos modeles cómo debemos hacer y crear esos entornos con nuestros niños, porque muchas veces para nosotros como padres es fácil hablarlo y escucharlo, pero bueno, cuando estamos ante la práctica con los niños enfrente o con nuestros hijos enfrente, se nos acaba la teoría y bueno, ¿cómo nos improvisamos en ese momento? Entonces sería súper rico poderte ver para a través del modelaje nosotros también apropiarnos de esas herramientas. Además que son el público más exigente que existe. Bueno, les comparto rápidamente como para socializarles un poco lo que está en la diapositiva. Marta Gómez, ella es una autora, cantautora colombiana, y digamos que sería un excelente recurso lo que hablábamos al principio de las canciones como esa herramienta también para contar historias. De repente aquellos chiquitos que cuando están en esa primera etapa de yo no leo, ella sería como un buen referente. O está el álbum de Ruidos y Ruiditos, que es de una argentina, y esta mujer, Judith Akoski, ella son historias muy corticas, de aproximadamente unos 2 minutos, 3 minutos, y se apoya con instrumentos musicales. Cuando les hablaba de musicalizar la historia, ella lo que hace es que en esos 2 minutos utiliza muchos recursos sonoros, que bien pueden ser tambores, xilófonos, de pronto campanitas, cosas muy, digamos que sencillamente enriquecen la historia y causan llaman la atención del niño para mantenerlo conectado. Ahí están los 2 links que pueden visitar y sé que a partir de ahí pues, van a tener como muchas ideas, van a surgir muchas ideas. Están estos y los siguientes 3 autores que tengo por acá, unos libros de ellos, no sé si de pronto ya los conocían. Bueno, Anthony Brown, aquí tengo, que es libro álbum al 100 y es uno de los recursos que más uso porque me encantan las ilustraciones. Está él, y ya lo que es Amaya como tal, tengo tenía otro, bueno, que es esta colección. Digamos que con ella la experiencia que he tenido me ha sido de gran utilidad para que los chicos puedan expresar sus sentimientos a partir de la lectura de la historia. O sea, una vez la leemos, empezamos a realizar de pronto como ciertas preguntas, o durante la historia reforzamos la lectura, permitiéndole al niño que exprese su mirada de lo que de lo que se va contando. Y lo que hemos descubierto es que ellos empiezan a expresar lo que sienten y enseguida podemos percibir con qué personajes se sienten identificados. Entonces, me gusta mucho para el manejo de relaciones interpersonales con los chicos esta autora. Y bueno, para contarles la historia, entonces vamos a sentarnos. No lo voy a leer, lo voy a contar. Es un cuento de mi autoría, se llama Lulo y el árbol de los colores. Está inspirada en otro cuento. Y vamos a ir haciendo un poco de movimientos también. ¿Listo? Entonces dice así. Vamos a escuchar la historia de Lulo y el árbol de los colores. ¿Cómo se llama la historia? Lulo y el árbol de los colores. Muy bien, Lulo y el árbol de los colores. Había una vez un perrito que se llamaba Lulo. Y a este perrito le encantaba ladrar. Ok, vamos a empezar otra vez. Pero ahora les voy a presentar a mi amigo Lulo. Aquí está Lulo. Y dice así. Concentrados todos, en posición, preparados, y dice: les voy a contar la historia de Lulo y el árbol de los colores. ¿Cómo era que se llamaba la historia? Lulo y el árbol de los colores. Lulo era un perrito
que le encantaba ladrar. Y en ese momento los chicos tienen que ladrar. ¿Listo? Vamos a ladrar todos. Ustedes me van a ayudar haciendo todos los sonidos de la historia. A Lula le encantaba ladrar, le encantaba correr y zapateamos, ¿listo? Y le encantaba cantar. En posición y nos preparamos. Y dice así: les voy a contar la historia de Lulo y el árbol de los gemelos. Había una vez un perrito que se llamaba Lulo, pero a Lulo le encantaba ladrar, le encantaba correr y le encantaba cantar. Un día, Lulo estaba muy triste y tenía un dolor de barriga fuertísimo. ¿A ustedes les ha dolido la barriga alguna vez? Sí. Cuando les duele la barriga, ¿a dónde los lleva mamá? Al médico. Al doctor. A donde Yare. ¿A dónde Yare, la enfermera? Y empiezan a botar 8000 historias. Esta es más o menos como la dinámica que por lo general manejo, o sea, que sea un cuento interactivo en el que ellos puedan participar, porque a medida que ellos pueden intervenir en la historia, se les da la oportunidad de hacer aportes y se conectan y pueden pasar un mayor tiempo conectados. Entonces esos son sus aportes durante la... Jay, yo por aquí tengo una alumna que se llama Lucía. Yo quiero que Lucía, Luchi, Chuchu, acércate a la cámara y dinos a ti cómo te gusta que te lean las historias, o cuéntanos, preséntate y cuéntanos para nosotros aprender cómo te gustaría que te leyeran una historia. Dale, Chuchu. Hola, soy Lucía y a mí me gusta que me lean una historia de manera explicándola para que todo el mundo pueda entender bien la historia y comprendan de qué se trata. ¡Wow! Luchi, qué linda. Me encantaría un día de esto poder leerte una historia. Lucía, ¿y te gusta que la persona que te la esté contando te haga diferentes voces? Por ejemplo, y llegó el señor grande y después salió la princesa. ¿Te gusta? ¿Lo entiendes más? ¿Nos podrías contar un ejemplo? Y también, antes, Luchi, para cerrar, yo quiero que le muestres a Jay la historia de Rafael Pombo del coronavirus. ¿Te parece? Sí. Pero eso después. Primero responde la primera pregunta que te hizo. ¿Cómo te gusta que te lean? ¿Te gusta que te lean con las voces? Sí, me gusta que me lean con las voces para poder comprender y que hagan también reacciones de cómo hacen los personajes en la historia. Muy bien, Lucía, gracias por aclararnos. Y por último, Luchi, por favor, queremos que nos hagas una presentación que yo quiero que todos los que están aquí presentes suban ese volumen de ese computador o dispositivo y aprecien a Lucía Plata Tatis. Catufato en versión del coronavirus. Quiso el niño Catufato divertirse un rato y aburrido del encierro se puso muy molesto y desde lo alto de su balcón compuso una canción. Dame, oh Dios, tu bendición antes de entregarme al sueño y de todo lo que yo amo, cuida tú mientras yo duermo. Por mi madre, por mi padre, por mis hermanos te ruego que nos guardes del coronavirus y nos saques de este encierro. Cuida a los médicos y doctores, dales fuerza a las enfermeras y sácanos de esto pronto para poder ver a mi abuela. Dale consuelo a los tristes y remedio a los enfermos, comida al que tiene hambre y al huérfano amparo y techo. ¡Wow! ¡Ay, increíble! ¡Gracias! ¡Qué memoria! Bravo, Luchi. Gracias. Gracias. Jay, ¿qué te parece eso, Jay? Mucha memoria la de esta chica. ¡Excelente!
Tienes que enseñármelo porque me la quiero aprender para contárselo a mis pollitos. ¿Me la enseñas? Y puso en práctica todo, los tonos de las voces, la expresión facial, el diálogo fluido. Digna hija de su madre. Excelente. Gracias, Lucía, por esa historia. Y adiós. Adiós. Bueno, con Lucía, con este debut de Lucía, queremos agradecer a todas las familias que nos acompañaron, a todos los miembros de nuestro staff que se encuentran aquí presentes también y nos han aportado mucho al desarrollo de este conversatorio el día de hoy. Estaremos compartiéndoles a todas las familias las diapositivas que utilizamos para el desarrollo del encuentro y el link de esta grabación que podrán utilizar y retomar en el momento que lo consideren oportuno e incluso compartirlos con familiares y amigos que consideren que pueden nutrirse de este espacio. Esperamos verlos pronto, nos encontramos el próximo jueves para seguir construyendo estos jueves de herramientas para padres en casa, una escuela como comunidad de aprendizaje para todos. Jay, te agradecemos inmensamente por compartir tu experiencia y toda tu sabiduría en esta iniciación de lectura. Estaremos muy atentos a tus redes sociales para que a través de tus en vivos y tus transmisiones puedas seguir compartiéndonos todo ese crecimiento y todas esas estrategias que puedan favorecernos como educadores de niños hoy en pleno siglo XXI. Gracias a mi Shirley, gracias a mis Tere, gracias a mis María Beatriz, a mis Roche, a mis Keila y a mis Elizabeth, que se unió también acompañándonos a este espacio. Los esperamos el próximo jueves y disfruten una feliz noche en familia. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Jay. Gracias, Pau. Muchas Gracias a todos. gracias, Jay, por el Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a todas las maestras también del equipo Altamira que nos acompañaron. Jay, te agradecemos mucho y esperamos verte pronto. En pantalla están todos los datos de Jay para los que lo quieran contactar o guardarlo, seguirlas en las cuentas de Instagram y bueno, disfrutar de ese contenido que ella tiene por ofrecernos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, Pito, gracias a todo el equipo por su participación. Nos vemos el próximo jueves. Feliz noche.